llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente consuelo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las ganas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tu crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente consuelo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, nuevamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente consuelo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. ¿Cómo se escucha? Pues vamos a dar comienzo. Creo que se escucha bien tanto por Facebook Live como también por YouTube. Gracias a Dios que nos permite reunirnos nuevamente. Bendito sea su nombre. ¿Bien tú? Gracias. Pues buenos días, vamos a iniciar pidiéndole a Dios que nos ayude, que tenga de nosotros misericordia, que tenga de nosotros compasión. Qué oportunidad tan hermosa tenemos de estar juntos, de alabar a Dios, de tener un momento de regocijo. Gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Dios es bueno y nos ayuda en todas las maneras que nos podamos imaginar. Y Dios quiere bendecirnos esta mañana. Así que
abrace, que nos levante, que nos restaure. Dejemos que nos ayude. Qué hermoso es nuestro Dios. Gracias, Jesús. Vamos a entonar unos cantos y poder juntos bendecir a Dios. Gracias, Jesús, por tu misericordia y porque nos ayudas en todas las cosas. Gracias. Levantaré mi voz en medio de la congregación y con todo mi ser diré al Señor, tú eres
porque a veces, Señor, parece que te conocemos. A lo mejor hasta llegamos a pensar que de verdad te estamos conociendo, Señor. Pero sentimos que nos hace falta algo. Por favor, ayúdanos a nunca estar satisfechos y a buscarte siempre, Señor. Gracias, Jesús. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Gracias, amado Señor. Es tan cuidadoso con nosotros. Bendito seas eternamente y para siempre. Tú eres nuestro Dios. A ti te rendimos culto, Señor de los ejércitos, fuerte, grande y poderoso. A ti y a nadie más que a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito seas, amado Señor y Salvador. Bendito seas. Gracias. Porque son tus palabras las que queremos oír, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Pues quisiera que hoy pudiéramos platicar acerca de una faceta de la vida de Jesús que nos puede ayudar, nos puede alentar, nos puede empujar a buscar a Jesús de una manera muy viva, muy fuerte, muy verdadera. Y quisiera primero que nada empezar por ubicarnos dónde estamos parados el día de hoy. El día de hoy vivimos tiempos sumamente complicados en muchos sentidos. Así que bien nos haría el podernos ubicar en qué situación estamos y qué queremos de nuestra vida como cristianos. Quisiera que leyéramos juntos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 9, Mateo, capítulo número 9, la Escritura nos va a arrojar un momento en el cual el corazón de Jesús se siente compasivo, anhela y desea que la vida de las personas cambien, que la vida de las personas se modifique. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, justo antes de enviar a sus discípulos de dos en dos para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio, se nos dice lo siguiente en el versículo número 35. Evangelio de Mateo, capítulo número 9, versículo número 35 al 38. Yo quisiera que pudiéramos entender que hoy es tiempo de mucha necesidad, de mucha confusión también, porque hay muchas alternativas, hay muchas opciones para creer, muchas opciones para confiar y para desconfiar también. Así que yo creo que esta parte de la Biblia el día de hoy nos va a hablar mucho. Dice la Escritura en el versículo 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí la Escritura nos hace saber que Jesús estaba predicando, iba
a cada oportunidad que tuviera de poder estar en el momento en el cual poder enseñar, predicar, sanar. Es decir, Jesús estaba muy activo predicando el Evangelio del Reino de Dios, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús estaba verdaderamente metido en las cosas de Dios, estaba sumergido en tratar de hacernos bien. Yo quisiera que aquí nos pusiéramos en el lugar de ese pueblo de Dios, que está recibiendo la predicación del Evangelio de Dios, que está recibiendo la predicación del Evangelio de Jesús, en la cual Jesús puede hacer sanidades, puede sanar dolencias, puede curar a los enfermos. Y Jesús nota algo que produce un deseo y un anhelo. Dice la Escritura: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Por supuesto, de hecho, el propósito de Dios al haberse hecho carne, haberse hecho carne y venir a morar entre nosotros, fue un acto compasivo totalmente. Fue Dios queriendo tener compasión del ser humano, queriendo y anhelando que el ser humano se reconcilie con Él. Así que en este momento podemos entender de una manera muy enfática, muy clara, que el simple hecho de que Jesús ya estuviera caminando entre nosotros era un acto de bondad en sí mismo. Era un acto de misericordia, de bondad, de deseo de Dios de querernos ayudar, de querernos bendecir. Pero aún, y cuando ya estaba en la tierra y estaba caminando, Él se dio cuenta de la enorme necesidad que tenemos los seres humanos de ser ayudados. No hay, para esto de recibir ayuda, no hay nadie que pueda decir: a mí no me corresponde, a mí no me toca, esto no es para mí. Todos encajamos perfectamente en esta generalidad que Jesús describe aquí en su palabra. Somos de esas multitudes de las cuales Él tiene compasión, y nos dice la Escritura por qué. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La Escritura nos enseña que el corazón compasivo de Jesús, el corazón amoroso de Cristo, lo llevó a un deseo intenso de que las personas pudieran ser atendidas, de que esta necesidad de más de Dios, de poder encontrar el camino correcto, tomar las decisiones atinadas en nuestras vidas, lo llevó a este deseo intenso de desear, de querer, de anhelar que las multitudes que Él estaba mirando, recordemos que esto es en términos reales, en términos prácticos, presente. Jesús estaba mirando multitudes a las cuales estaba ayudando, estaba compartiéndoles las buenas nuevas, estaba evangelizándolos, estaba anhelando poderles hacer bien, y lo estaba haciendo, y sanaba enfermos, y echaba fuera demonios, y limpiaba leprosos, y estaba ahí todo el tiempo enseñando, ayudando, buscando la manera de hacernos un bien a nosotros los seres humanos. Y nos dice la Escritura que Él se compadeció. Él se compadeció porque nos vio dispersos como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Y entonces la Escritura nos ayuda a entender que el deseo de Dios es que tengamos en Jesús a nuestro verdadero pastor. Yo quisiera que pudiéramos continuar leyendo un momento más, un par de textos más, y nos habla de qué es lo que les dice a los 12 discípulos que lo acompañaban. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, Jesús lo que está anhelando es que lo que Él está haciendo, predicar el Evangelio, sanar enfermedades y dolencias en el pueblo, pueda multiplicarse, pueda ser a través de no solo Él, sino de muchos que se parezcan a Él en su trabajo como obreros. Nótese la diferencia entre Jesús como pastor y los obreros que pide que oremos para que Dios los mande. Porque el único que es el pastor de pastores,
el único que es el verdadero Rey y Señor, el único que realmente tiene autoridad, es Jesucristo. No hay ningún otro. Todos los que podemos predicar hoy en día somos obreros, nada más. Pero el que es pastor es Él. El que es el Señor de señores y el verdadero pastor es Jesucristo. El resto podemos llamarnos obreros, sí, desde luego pueden llamarnos pastores, sí, pero no como Jesús, no como Cristo sería el pastor, sino que somos colaboradores quienes estamos buscando anunciarte las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces es el elemento compasivo de Jesús el que despierta el anhelo de más obreros para la mies. ¿Sí? Es el elemento de compasión, no de religión. Jesús no estaba buscando aquí que se formaran un montón de grupos, un montón de iglesias, un montón de lugares, etc. No, está buscando a obreros, personas que se dediquen, como Él lo estaba haciendo, a ir, a estar anunciando, a buscar la forma, la manera de que las personas puedan tener esperanza en medio de un ambiente, de un tiempo sumamente difícil, sumamente complicado. Así que cuando tú pienses en lo que estás recibiendo, no pienses en quién habla, piensa en Jesús teniendo compasión de cada uno de nosotros. Esto es valiosísimo que lo podamos entender. Muchas veces te han dicho algunos hermanos, algunas personas, te han dicho, no pongas tus ojos en las personas, no pongas tus ojos en el líder, no pongas tus ojos en los hermanos, en la iglesia, en el movimiento, etcétera, etcétera, como le quieran llamar. Y es verdad, los ojos de nosotros, nuestros anhelos, tienen que estar cimentados en Jesús, porque es Él, el sentimiento compasivo de Él, el que despierta, el que motiva, el que está procurando que este mensaje te llegue a tu corazón. Es su compasión. No es que un servidor o los que hoy en día, gracias a Dios, estén compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. No somos nosotros, no somos los que hablamos, sino es el elemento de amor y de compasión de Jesús quien quiere hablar a cada uno de nuestros corazones, entendiendo que nosotros somos ese pueblo, esa multitud de personas que necesita encontrar a Jesús como el pastor. Entonces vayamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo número 10, a partir del versículo número 1. Juan, capítulo 10, versículo número 1 en adelante. De cierto os digo, dice el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí lo que vamos a aprender es un lenguaje al cual normalmente no estamos habituados. Quizás muy pocas personas tengan alguna relación con ser pastores de animalitos, en este caso de ovejas, pero en aquella época era algo normal, era parte de la sociedad hebrea el que hubiese personas que se dedicaran, que dedicaran sus esfuerzos a poder cuidar de las ovejas. Pues bien, la Escritura nos enseña aquí que Jesús está a punto de darnos o de brindarnos una muy importante lección de nuestra relación con Él. Dice la Escritura, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Lo primero que quiere Jesús dejarnos en claro es que la única manera de convertirnos en ovejas suyas será entrando por la puerta estrecha, por el medio que es Jesucristo, porque Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Entonces aquí las Escrituras nos están enseñando que el único medio para poder ser oveja de Jesús, para poder entrar al redil de Cristo, es a través de la puerta que es Él.
es bien importante poderlo entender, poderlo comprender. La Escritura aquí entonces nos enseña que Él es la única puerta existente para poder entrar al redil de Cristo. También nos dice que sí habrá quienes estén en el redil de Jesús, pero que no entraron por la puerta y que parece ser que están mezcladas entre sus ovejas, porque a esto les llama ladrón y salteador, a personas que buscan pertenecer al reino de los cielos, pero no por el camino que Jesús dejó escrito. Es decir, hay personas que van a congregaciones, que van a comunidades, que asisten a distintos tipos de creencias de fe, en donde Jesús se supone tendría que ser el Señor, que han estado ahí, han estado escuchando, han estado buscando ser parte de las ovejas de Jesús, sin que hubiesen entrado por la puerta que es la fe en Cristo Jesús, en nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, aquí estamos hablando de cosas que son importantes entenderlas. Muchas veces las personas, de una manera muy, a lo mejor ligera, muy rápida, muy pronta, dicen, no, es que yo ya no quiero ir a tal o cual lugar, porque ahí son bien hipócritas, son bien falsos, son esto, son aquello, y empieza a hablar como dando una generalidad a una congregación, o clasificando, o catalogando, o etiquetando a todos por igual. Amado, yo quisiera que aquí aprendiéramos que en Cristo Jesús, en el redil de Jesús, hay quienes han subido por un lugar distinto, que son salteadores y ladrones. Y los vas a ver ahí adentro. Y vas a pensar que son como el resto. No te confundas, no es así. La Escritura nos enseña que habrá también ahí adentro ladrones y salteadores que no entraron por la puerta de las ovejas, que es Cristo Jesús nuestro Señor, sino que están subiendo por otro lado. ¿Sí? Qué valioso y qué importante es aprender esta lección, porque si tú eres de esas personitas que están buscando, van de un lugar a otro, saltando de un lugar a otro, buscando que en la reunión general, que digamos en los momentos de la congregación, donde todo mundo puede entrar con libertad a buscar del reino de Dios y su justicia, y tú defines que esa gran cantidad de gente o ese grupo de personas son ovejas de Jesús, no es así. No todos los que están ahí han entrado por la puerta de las ovejas. Luego entonces, no puedes etiquetar, clasificar, prejuiciarte contra todos, por lo que unos cuantos que a lo mejor no han subido, no entraron por la puerta de las ovejas, sino que subieron por otro lado, hacen y deshacen dentro de esa comunidad cristiana. Es muy importante entender esto. Ahora que sí, después de que estás un tiempo ahí, observas que quienes se supone deberían de ser los más añejos, los más veteranos, los más antiguos, los más ancianos de esa comunidad, continúan teniendo conductas que bíblicamente son reprobables, entonces sí estás viendo un lugar donde no hay ovejas de Jesús, ¿sí? Donde no está viendo un redil de Cristo. Pero si después de tiempo tú encuentras un buen testimonio en personas, tú encuentras un buen testimonio en otros hermanos, hermanas, que te están siendo de bendición, que te están sirviendo, que te está siendo de utilidad lo que estás aprendiendo, que te está edificando, entonces te estás encontrando con ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Espero que podamos entender que el argumento que muchas personas usan para no ir a una comunidad cristiana, porque hay hipócritas, más bien está detectando que su corazón está bastante endurecido. Lo que debemos de buscar, sí, es que en ese redil sí haya ovejas de Jesús.
y se van a notar las ovejas de Cristo. Va a ser evidente que están ahí ovejas de Jesús. No todos, vuelvo a insistir, pero sí habrá ovejas que son de Cristo. ¿Hay manera de notarlo? ¿Hay manera de poder decir, oye, ¿dónde estoy yo? Sigamos leyendo el siguiente pasaje. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Fíjense cómo se diferencia aquí entre el resto del redil y a las que Jesús llama por su nombre. Es decir, las personas que de verdad son ovejas de Jesús, a estas Dios llama por su nombre. Tienen una vida, una intimidad con Dios, de tal manera que responden cuando les llama. Son personas que no se la pasan nada más hablando o diciendo, o que de labios para afuera dicen una cosa, pero su vida diaria, su conducta, les reprueba. No es así. Aquí la Escritura nos enseña que a Jesús llama por su nombre a sus ovejas. Y dice que sus ovejas, ¿qué pasa? Le responden. Dice la Escritura, y a las ovejas llama por su nombre y las saca. Versículo número 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, fíjense que llama la atención, todas las propias, quiere decir que había más ahí, que no eran propias de Jesús, que habían entrado de una manera, como dice Jesús, son salteadores y ladrones. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas la siguen porque conocen su voz. Esta relación es la que diferencia a las personas que realmente son ovejas de Jesús, a las propias de Cristo, de los que son salteadores y ladrones. ¿Por qué? Porque quien está siguiendo a Jesús no necesita que lo estén acarreando, porque para él Jesús va al frente y va caminando siguiendo a Jesús, no siguiendo a un hombre, sino siguiendo las palabras que salen de la boca de Jesucristo. Mientras que otras personas, los salteadores y los ladrones, van a tratar de adaptarse, van a tratar de parecer ovejas, van a tratar de justificar que estén ahí, pero no están siguiendo. O sea, son aquel tipo de personas que siempre tienes que estar yendo a buscarlas, acarreándolas, diciéndoles, porque no tienen a Jesús de frente. Porque si fueran ovejas de Jesús, reconocerían la voz de Jesús y seguirían a Jesús. No tendría ninguna otra persona que estar acarreando y diciéndoles y tornándoles. ¿Por qué? Porque saben a quién están siguiendo. Las ovejas de Jesús son personas, son seres humanos que están siguiendo a Jesucristo y no están siguiendo a una agrupación, no están siguiendo a un movimiento, no están siguiendo a otros seres humanos, están siguiendo a Jesús. Jesús va delante de sus ovejas, de las propias, ya sacó y dejó ahí en el redil a las que no son propias, porque las propias las conoce y les habla por su nombre, y a las propias les habla y estas le responden y siguen a Jesús, ¿de acuerdo? Pero las que no son propias de Jesús, esas son las que como dan lata. Hay que estarlas acarreando, son las más quejumbrosas, son las personas que siempre están diciendo algo negativo, a algo siempre le están encontrando un pero. Sí, me gusta, pero es que esto, es aquello. Es decir, nos encontramos ante un escenario donde los que son propios de Jesús, los que son ovejas de Cristo, no necesitan que les estén acarreando. Espero que me esté dando a entender. Sino que Jesús va adelante. Nótese que va adelante, no va atrás. No va atrás diciendo, ándale, apúrate, ay pobrecita, ya te vieron feo. Ah, no, va adelante. ¿Por qué? Porque Jesús está seguro
de que sus ovejas lo están oyendo. No tiene dudas. Él no está preocupado por las que se quedaron en el redil, porque esas no son propias. Esas subieron por otro lado. Va adelante, va dirigiendo, va guiando a sus ovejas, y sus ovejas le van a oír. Espero que estés quedando suficientemente clara esta plática, esta enseñanza. Si tú eres de aquellas personas que sin decirte nada, sino que de manera natural, porque tienes una comunión con Dios, porque amas a Dios, haces las cosas que Jesús te pide a ti en lo particular, porque Dios nos pide distintas cosas a cada uno. No es que cada uno se tenga que sumar a la historia de otra persona, no. Todos y cada uno tendremos nuestra propia historia, tendremos nuestras propias oportunidades de hacer el bien, de buscar el reino de Dios y su justicia. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él es nuestro pastor, pero no nos van a estar acarreando, no van a andar detrás de nosotros. Así que entendamos esto y aprendamos que las ovejas van detrás del pastor, de Cristo Jesús. No es que el pastor esté acarreando a las ovejas. ¿En qué momento el pastor llega a ayudar a una oveja? En el momento en que esa oveja sufre algún accidente, se desvía, se rompe alguna patita. O sea, en el momento de una caída, de una fractura, es el momento en el que el pastor se detiene para ir a curar. Cuando hay algún riesgo, el pastor se detiene para ir a atender ese riesgo. Pero no es que las ovejas estén teniendo que ser acarreadas, exhortadas todo el tiempo, que siempre se la vivan en desánimo. Eso no es lo normal. Lo normal es que la oveja vaya siguiendo al pastor. ¿De acuerdo? Esto es importante señalarlo y entenderlo para que podamos aprender que la vida con Dios no tiene que ver con que vengan a decirme, que vengan a enseñarme, que vengan a hacer algo por mí. No tiene nada que ver con eso, amado. Y si tú dudas de que el Espíritu Santo pueda ayudarte y que Jesús esté en tu vida, y que al mismo tiempo tengas dudas de cómo debo de hacer esto, cómo debo de hacer aquello, ¿será que no me quieran ahí, no me quieran allá, que no me están considerando, etcétera? Si tú tienes inquietudes al respecto y te quejas por eso, te voy a decir algo que puede a lo mejor brillarte. ¿Te acuerdas de cuando el Espíritu lleva a Felipe al desierto para predicarle a aquel etíope que iba leyendo la escritura en Isaías? Que aparece junto a él Felipe y le dice: ¿qué estás leyendo? Y entonces el etíope le dice: pues estoy leyendo esto, pero no entiendo. Y entonces Felipe le empieza a explicar las escrituras y se termina bautizando el hombre, el etíope. ¿Se quedó con él Felipe? No. Dice la escritura que apenas se bautizó, fue llevado de él Felipe, y el etíope continuó su camino, solo. ¿Quién iba con él? ¿Quién iba a ser el pastor de ese etíope? Para enfrentar todo lo que África tenía que enfrentar, todo lo que África, o en este caso Etiopía, su país de origen, le tendría esperando en casa. El Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender? Es decir, de quien necesitamos es de nuestro buen pastor, de Cristo Jesús. Necesitamos aprender a relacionarnos con Jesús, con nuestro pastor y rey. Entonces, no tengas en ese sentido este temor de decir: pero es que ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? No estoy yendo a la iglesia, no estoy viendo a los hermanos, ya me siento angustiado. No te preocupes, está Dios ahí contigo. El que es pastor está ahí contigo. Te está ayudando, te está hablando. Si eres su oveja, lo vas a escuchar. Si eres su oveja, vas a escuchar que te llama por tu nombre. ¿De acuerdo? Es bien importante poder entender esto y poderlo comprender con total libertad. ¿Qué relación hay entonces entre el pastor y una oveja? Ya vimos que llama por su nombre.
Ya vimos que las propias las saca del redil. Y otras se quedarán ahí, las que son salteadores y ladrones se van a quedar ahí en el redil. Las propias las saca y se las lleva y las pastorea, porque Él es el buen pastor. Dice la Escritura, versículo número 5 y 6, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas de Jesús tienen una relación con Jesús, de tal manera que no se van a extraviar, no van a ir detrás de los extraños. Hay personas, hay líderes religiosos que creen que sin ellos todo se acaba. No es cierto. La voz de Jesús es la que cuenta. La voz de Cristo es la que vale. Cuando un líder quiere autoproclamarse indispensable en la vida de otros seres humanos, está cometiendo un grave error. Porque aquí me dice la Escritura que las ovejas de Jesús van a escuchar a Jesús. No van a ser engañadas. No van a ser fácilmente engañadas, no van a ser fácilmente desviadas. Va a estar Jesús peleando por ellas. Le pertenecen. Son de Él. Entonces aprendamos que quien es oveja de Jesús difícilmente va a caer en algún tipo de engaño. ¿Sí? Es importante entenderlo. Dice el versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hay personas que no van a entender lo que estoy diciendo o lo que Jesús nos está queriendo transmitir aquí en su palabra. El versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea, Jesús tiene tanta claridad en decir, en saber que sus ovejas no se van a perder, que sus ovejas están seguras en su mano, las ha llamado por su nombre, te ha hablado, ha muerto por ti en la cruz, te ha limpiado tu corazón. No te le vas a escapar, no te vas a ir, nadie te va a engañar así como así, porque las ovejas de Jesús no escuchan la voz de los extraños. Muchos van a venir y son salteadores y ladrones, pero las ovejas de Jesús van a saber reconocer la voz de Cristo y a quien siguen, que es a Jesús. Dice, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué hermoso es nuestro Dios, qué precioso es nuestro Jesús. Él es la puerta de las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. La Escritura aquí nos enseña cómo actúa Jesús a nuestro favor. En principio, entender, no todos son ovejas, pero eso no quiere decir que no puedas ser oveja. Eso no quiere decir que quien no ha sido todavía una oveja de Jesús no pueda salirse del redil y entrar por donde tiene que entrar, por la puerta que es Cristo Jesús. A lo mejor en tu vida te has encontrado con esterilidad, te has encontrado con falta de fruto, con que tu carácter te domina, tu carácter te vence, te has encontrado con que tú vas a la congregación, vas a la comunidad, te han dicho o te han enseñado verdades y dices yo ya estoy bien, yo ya soy cristiano, yo ya puedo decirme discípulo o seguidor de Cristo. Pero déjame decirte una cosa, solo las personas que de verdad tienen una comunión con Jesús, saben reconocer su voz, saben reconocer el momento en el cual Jesús les está hablando y lo siguen. Y no están esperando que otras personas aprueben o reprueben sus acciones. Mientras no estén en pecado, como dice la Biblia, adelante. Pero es importante entender que tu vida ya no te pertenece.
ahora eres oveja de Jesús. Ahora le perteneces a Cristo. Y entendámoslo, mi amado. Cristo Jesús es el único verdadero pastor. Los que predicamos somos obreros. A nosotros ni nos hagas caso en ese sentido. No somos nadie para poder señalar absolutamente a nada ni a nadie. Solo somos obreros. Pero quien te está cuidando y a quien quiero invitarte que voltees a ver es a Jesús. Él dio su vida por ti. Dice la Escritura, y yo les doy vida eterna. Y como dice una maravillosa realidad para todos aquellos que ya le hemos experimentado, dice la Escritura, yo soy la puerta, el que por mí entrare, en primero, ¿será qué? Salvo, quedará limpio. Si entramos por la puerta de las ovejas, no necesitas entrar por otro lado. No necesitas buscar tus propias justificaciones. No necesitas encontrar justicia en ti. No se necesita. Entra por la puerta de las ovejas. Si ya estás en una congregación donde te dicen hermano, cristiano, discípulo, donde ya hasta te bautizaste, pero tú sabes en tu corazón, ahí en el fondo de tu corazón, que no estás teniendo una vida íntima con Jesús, que Jesús no te llama por tu nombre, que no sabes reconocer su voz, mejor brinca para afuera y entra por la puerta que es Jesús. Entra por la puerta de la humildad, por el de reconocer que no somos nada y que necesitamos todo de Jesús. Es muy valioso entender esto. Muy importante entenderlo, por favor. Es tiempo de que te salgas de tus propias ideas. Es tiempo de que dejes de creerte cristiano y que realmente lo seas. Deja de decirte cristiana. Salta para afuera y entra por la puerta angosta. Porque si no, estarás viendo cómo Jesús bendice a otros, pero no a ti. Estarás viendo cómo Dios está dándole vida a otros y vida en abundancia, pero tú te estás quedando estéril, solo, sola, hueco, sin ningún aliento. Vas a estar mirando cómo Dios le habla a otros seres humanos, a sus ovejas, y tú que estás ahí creyendo que ya eres cristiano, sin serlo, vas a estar esperando a ver en qué momento Dios me habla a mí. A ver en qué momento Dios se le ocurre contestarme mi oración. Mira, amado, mejor es dejarse de estar engañando. Mejor es entrar por la puerta que es Cristo Jesús y poder ser salvo. Eso es lo primero, ser salvo. Será salvo y entrará. Ahora sí entrarás por la puerta. Ya no va a ser necesario que estés justificándote, porque Él te justifica en el momento en que entres por Él. El verdadero pastor, que es Cristo Jesús, nos está enseñando cómo ser ovejas. ¿Sí lo alcanzas a ver? ¿Sí lo alcanzas a entender? Jesús nos está enseñando cómo ser ovejas suyas, cómo poder entrar. Y para ello hay que desengañarnos, Hay que quitarnos esa etiqueta que Jesús nos pone de ladrón y salteador porque no entramos por la puerta que Él nos pide, porque no llegamos al redil por medio de Él. Y de tal manera es que pareciera que a veces no nos habla nada. Leemos la Biblia y ni la entendemos. Queremos orar y nos quedamos dormidos. Esa no es una oveja del Señor Jesús, porque la oveja del Señor Jesús oye su voz y le está siguiendo. Tienen que estarte acarreando. Es más, a lo mejor es hasta las personas que se están escondiendo para que no vaya a ser que me llamen a tal o cual servicio. Y no me vaya a perder tal o cual programa. O no vaya a dejar de hacer esto porque me estén llamando, me estén buscando para algún servicio. Tú no estás siendo oveja de Jesús. Mejor es entrar por la puerta que es Cristo. Y es que de verdad cuando se entra por la puerta de Jesús, no tienes necesidad de nada más.
te llena totalmente, Jesús. No tienes necesidad de nada más. Es tal el gozo inefable, indescriptible que Jesús genera, que de verdad que no necesitas que alguien te sonría en la iglesia. Tú eres el que sonríes a todo mundo. No necesitas que alguien te salude para decir, ay, sí me están tomando en cuenta. Tú eres el que estás tomando en cuenta a todos. Es decir, cuando Jesús es tu Señor, tú eres el que actúas. No estás esperando a que nadie más haga. Tú eres el que actúas. Tú eres el que te conduces como cristiano. Tú eres la oveja de Jesús. No esperas nada de nadie. Solo una sonrisa de tu tierno Señor diciéndote, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que es cristiano no anda mirando pajas ajenas. Está buscando que todos sean salvados. El que es oveja de Jesús no anda señalando a nadie. Está buscando que todos y cada uno de nosotros o de las personas que estén cerca se conviertan a Dios de todo corazón. Qué valioso es poder entender esto, amado. De verdad, te invito a que busquemos entrar. Si no lo has hecho, te invito a que busques entrar por la puerta que es Jesús. ¿Será salvo? Dice, y entrará. Y lo siguiente que va a encontrar es, dice aquí la Escritura, y saldrá y hallará pastos. A mí me sorprenden a veces personas que se sienten bendecidos en un lugar, pero no bendecidos en otro lugar. Mientras que aquí me dice que en todo momento ir detrás de Jesús es estar hallando pastos verdes. Hay personas que donde quiera que se paran pareciera que todo les es desierto. No encuentran paz por ningún lado. No hallan tranquilidad. No encuentran gozo. No encuentran esperanza. Siempre se están quejando. Mientras que la oveja de Jesús sale y donde quiera que él esté o ella esté, va a encontrar pastos verdes, porque está siguiendo a Jesús. No está siguiendo una iglesia, no está siguiendo una denominación, no está siguiendo a un líder o a un grupo de personas. Está siguiendo a Cristo. Y por lo tanto, todo le bendice, todo le habla, en todo encuentra paz, en todo encuentra gozo, en todo encuentra paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque es oveja de Dios. Por eso las ovejas de Dios hoy en día están felices en un momento de cuarentena, teniendo momentos de intimidad con Dios. No están desesperados a ver a qué horas abren las comunidades, las iglesias, sino que están metidos con Dios, saben a quién pertenece su vida. Jesús es nuestro pastor y Él nos va a ayudar y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Qué valioso es entender esto, qué importante es comprender dónde estamos parados. ¿Estamos en el redil todos? Sí, todos estamos en el redil de Jesús, pero no todos escuchan que les llame por su nombre. No todos son propias de Jesús. No todos son salvos. No todos entran y salen y hallan pastos verdes. No todos están siguiendo al Maestro. Es muy importante entender esto y yo ruego a Dios de todo corazón que puedas tú mismo autoexaminarte, autoevaluarte. Aquí no se trata de lo que otra persona diga, sino de lo que tu propia conciencia te esté diciendo. ¿Realmente, de verdad, en serio, estás siguiendo a Jesús? ¿O te están teniendo que buscar y acarrear para todo? ¿Realmente estás siguiendo a Jesús? ¿O todo el tiempo eres un mar de quejas y de lágrimas? Amado, amada, si entraras por la puerta que es Jesús,
Si tan solo supieras lo que en este día tu alma necesita y te puede dar paz. Te invito de todo corazón a que reflexiones. Dios está queriéndote ayudar. Dios te está queriendo amar, bendecir. Pero es importante que tú te detengas y puedas realmente decir, ¿estoy caminando con Dios o no? ¿Estoy en el redil? Sí, pero ¿soy oveja de Jesús? A lo mejor no. Medítalo, piénsalo. Yo quisiera que me acompañaras a entonar un canto, si tienes la oportunidad de hacerlo, si no, no te preocupes, pero sí que medites, sí que pienses, porque las ovejas de Jesús lo están siguiendo, aún dentro de sus propias casas, lo están siguiendo. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Gracias, amado Señor. Bendícenos y ayúdanos. Te pido que hables al corazón de cada uno de los que estén oyendo este mensaje, Señor. Que puedan entender si son ovejas tuyas o solo pertenecen al redil. Gracias, amado Señor. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado. Voy tras tu callado y así voy a seguir. Gracias, Jesús. Cuán pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a tus lados. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado,
Gracias por tu presencia, Señor, porque aun cuando estemos detrás de un monitor o de un celular viendo esta plática, esta enseñanza, Señor, tu Espíritu nos llena. Tu Espíritu nos habla, tu Espíritu tiene misericordia de nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias. Hoy por eso estoy aquí, porque tú pensaste en mí. Gracias, amado Señor. No hay nadie tan hermoso como tú, Señor. Eres tan maravilloso. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias por cada prueba. Gracias por cada momento difícil. Gracias por las circunstancias adversas. Bendito sea tu nombre, Señor. Te necesitamos tanto. Queremos que nos hables por nuestro nombre. Gracias, amado Señor. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Tú eres Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Qué bueno es nuestro Dios y cuánta misericordia tiene de nosotros. Bendito sea por los siglos de los siglos. Pues, amados, no me resta más que pedirle a Dios que les bendiga, que nos estemos en oración unos por otros. Las cosas van a cambiar, pero lo más valioso es que cambiemos nosotros. Que nosotros, cuando todo esto de la cuarentena termine y podamos regresar a las distintas actividades, seamos distintos, que nuestro cristianismo haya cambiado. Ese es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros, que nuestro cristianismo sea distinto. Nos vemos primeramente Dios el próximo miércoles a las 7. Vamos a hablar acerca del Salmo 23, analizarlo, disfrutarlo, entender en su misericordia, ya una vez que sabemos si somos o no ovejas suyas, entender cómo se relaciona con cada uno de nosotros. Te doy te agradezco mucho de haber estado hasta el final del video. Que Dios te bendiga y nos vemos primeramente el próximo miércoles a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, con el tema de Jehová es mi pastor, el Salmo 23. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en la semana. Hasta luego.